Buenas tardes, mi nombre es Antoine Mendoza y hoy les voy a presentar la historia del computador. Con base a la línea del tiempo, tiene 6 generaciones. La primera generación fue iniciada en 1944. En esta generación fue creada el Mark I, ENIAC, EDVANC, UNIAC y fue terminada en 1958. Luego pasamos a la segunda generación, que fue iniciada en 1959. Aquí fue creada el COBOL, Fortran y fue terminada en 1964. La tercera generación fue iniciada en 1964, creando el IBM 360, 370, 3740. Se terminó en 1971. La cuarta generación, que aquí fue iniciada en 1971, creando el microprocesador y el chip Intel, culminando en 1981. Luego venimos a la quinta generación, fue iniciada en 1984. Aquí surge el Internet Software y el CD, terminando en 1999. La sexta generación se utilizó el satélite Laptop Inteligencia Artificial, iniciada en 1990 hasta ahora la actualidad. Primera generación. La primera generación de los computadores se basa en el lenguaje máquina para realizar operaciones y solo podían resolver un tiempo a la vez. Las computadores UNIVAC y ENIAC, por ejemplo, de componentes de la primera generación. La UNIVAC fue la primera computadora comercial entregada a un cliente. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Con esto, las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las anteriores. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, con los cuales se colocaron miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. En la cuarta generación de las computadoras se da desde 1971 a 1801. Lo más importante en esta generación es el invento del microprocesador, el cual unía los circuitos generados en un solo bloque. En la quinta generación de computadora fue un ambicioso proyecto elaborado por Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era la creación de una nueva clase de computadoras que utilizaban electricidad y tecnologías de inteligencia artificial usando el lenguaje Prolog. La sexta generación de computadoras tiene como aspecto principal que los ordenadores serían capaces de interactuar física y psicológicamente con las personas, además de implementar actividades cognitivas de ver, oír, hablar, pensar y ser capaces de llegar a una conclusión para resolver problemas humanos. Muchas gracias.